Hola, Evan Montes de Callroom, bienvenidos a este video respuesta de la Biblia Challenge. Esta es una serie donde hacemos preguntas difíciles acerca de nuestra fe y de la Biblia y miramos a ver cómo mejor responderlas. Entonces la pregunta que se hizo para en el video pasado de esta serie fue si Jesús es Dios, ¿él sabe cuándo va a volver? Porque él respondió que él no sabía, solo el Padre sabía cuándo iba a ser su segunda venida. Entonces las respuestas que se fueron dando en ese video fueron bastante, digamos, similares, como por ejemplo Cristian Sandoval que respondió, en esto yo veo algo de la bidimensionalidad, por lo que cuando Jesús fue hombre acá en la tierra compartió la limitación de los seres humanos. Y en eso estoy de acuerdo. Yo creo que siendo humano, él compartió ese aspecto que también incluía limitaciones. Algo similar describe IJJ Mac. Pienso que no tendría sentido en que el Señor dijera el día y la hora en que viene porque así no velaríamos. Dice Jesús que Él no habla por su cuenta, sino lo que el Padre autoriza. Entonces también es como similar, Él está como sujeto al Padre. Club de Casa Santa Rosa, Jesús actuó en el Antiguo y Nuevo Pacto con diferentes nombres y diferentes manifestaciones. Nora Ramos, pensaría yo que por más que Dios y Jesús sean uno solo, cada uno de ellos tiene unas funciones específicas que son las que los difieren de padre e hijo. Exactamente, eso es lo que yo pienso. Aris Jiménez, Dios es trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo, están nombrados en su respectiva jerarquía. Dios Padre es superior a Yeshua y a su Espíritu. También pienso lo mismo. Cuando Jesús, siervo Dominica, cuando Jesús pronunció esas palabras, estaba aún en la tierra con un cuerpo humano, luego que resucita y va al cielo, claro que sabe cuándo va a devolver porque ya no tiene las limitaciones de un ser natural. Entonces, este me gustó, Edgar Figueredo. En lo personal pienso que debido a la Trinidad, las cualidades de Dios, las cuales son omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia, se ven reflejadas en cada una de las personas de la Trinidad. Dios Padre, omnisciencia, Dios Hijo, omnipotencia, Dios Espíritu, omnipresencia, y es por eso que Jesús no tiene necesidad de saberlo todo, a pesar de tener la capacidad de conocer los pensamientos, conocer el corazón del hombre y demás. Y por supuesto que a Jesús se le atribuye como el medio y la causa de todo lo creado. Entonces estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Creo que cada persona de la Trinidad tiene como sus funciones y tiene como sus capacidades. Entonces, eso es como lo que yo pienso y lo que yo siento. Y creo que por eso es que Jesús estando acá, él no tenía como esa revelación aún en cuanto a cuándo iba a ser su segunda venida. Y creo que la razón por eso es que Él vino acá a ser uno de nosotros, a ser un ser humano, para mostrar que lo que Él hacía, la vida que Él llevaba en cuanto a obediencia y santidad, no era porque Él fuera Dios o el Hijo de Dios y Él era capaz, Él era más capaz que nosotros para hacer esas cosas y vivir una vida de ese estilo, sino era para Él limitarse a nuestro nivel y hacer las cosas en nuestras capacidades, en capacidades humanas. Creo que él ya sabía muchas cosas, incluso siendo ser humano con las limitaciones y todo, él sabía muchas cosas. A él le preguntaron cuándo iba a ser su regreso, su segunda venida, y en Mateo 24 él da muchos detalles. Él da muchos eventos que van a suceder, muchos detalles, y entonces él no estaba en tinieblas acerca de su regreso, pero al mismo tiempo él estaba sujeto tanto a las limitaciones humanas, pero igual siendo Dios, siendo quien era, él seguía sujeto al Padre. Y el Padre es quien le daba las cosas, ¿cierto? Jesús es segundo al Padre en cuanto a esa jerarquía, como dijeron antes, como esa jerarquía de la Trinidad, porque hay una jerarquía. Son Dios, para nosotros son iguales en sentido de quién es Dios y de cómo es Él y de su poderío y de su majestad y todo lo demás. Pero dentro de la Trinidad sí se ve una jerarquía. Eso lo podemos ver como en Juan 5:19. Jesús hablando dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará. Entonces aquí Jesús está hablando en futuro.
que hay cosas, hay mayores obras que el Padre le va a mostrar al Hijo más adelante. Estamos hablando de revelación. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Entonces hay un antes y un después. Antes que Jesús se reciba de Dios y después de que Jesús reciba de Dios, de su Padre. Sí, Jesús no viene con, digamos, con todo ya adquirido y todo como incorporado, sino que Él recibe del Padre. Y más allá de esto está mostrando su puesto en esta Trinidad, también está mostrando como un esquema. Él está mostrando cómo nosotros también debemos tener esa relación con el Padre, con Dios Padre. Y otra cosa, de todas esas cosas que Dios da, parte de eso incluye revelación. Entonces, Efesios 1, vemos 17 al 21 editado. El Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces Dios le dio todas estas cosas a Jesús, le dio cualquier revelación que necesitaba, le dio poder sobre la muerte, lo resucitó, lo sentó a su diestra y le dio poderío y autoridad, no solo en ese momento, no solo en ese acontecimiento, sino para lo que viene también. Entonces es como una orden sucesiva de cosas, ¿no? Y eso también incluye pues revelación. Lo que hizo Jesús fue crear un esquema, crear un patrón para nosotros mismos hacer lo que Él hizo y nosotros mismos tener los resultados que Él tuvo. Entonces, ¿por qué vino Jesús en ese contexto de una familia humilde, una persona humilde, una persona que servía a los demás? Él siendo Dios, siendo rey, ¿por qué vino como en ese contexto? Y ciertamente era para darnos como un modelo, un esquema para nosotros también hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando volvió al cielo? Ya cuando venció la muerte, Él se presentó ante el Padre con misión cumplida, habiendo hecho todo lo que el Padre le mandó a hacer, cumpliendo con todo en obediencia, en humildad, como en esa actitud, ¿no? De una vida entregada completamente a Dios en obediencia y en verdad. ¿Y qué hizo el Padre cuando Jesús vino a Él con todo eso ya cumplido, con esa misión perfecta, esa misión cumplida? Él le dio autoridad. Y eso, más allá de exaltarlo y glorificarlo, era para habilitar que nosotros también pudiéramos hacer algo semejante o algo parecido. Vamos a leer Apocalipsis. Jesús está hablando, vea lo que dice. El 2:26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces hay un puesto que Jesús tiene para nosotros de autoridad, de reinado. Vea lo que dice 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Ve lo que está diciendo Jesús? Él dijo que eso es lo que yo hice, háganlo ustedes también. Y así como yo llegué ante el trono de mi Padre con obediencia, con misión cumplida, con una vida santa y según sus mandamientos y según su voluntad, y Él me sentó a su diestra, igual yo voy a hacer con ustedes si ustedes llegan al cielo con eso mismo, con esa misión cumplida, con esa misión de haber hecho mi voluntad en la tierra, haber vivido en santidad y en obediencia. Es un esquema, es un patrón para que nosotros recibamos algo semejante. Entonces, ese camino, para llegar a eso, es un camino que Jesús abrió, pero es un camino que Él caminó por medio de obediencia, por humildad y por sacrificio, no desviándose ni a derecha ni a izquierda, sino siguiendo ese camino recto, ese camino angosto, ese camino a todas esas promesas y esas bendiciones. Hechos 2:9 dice,
Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. Entonces es un esquema. Y Jesús nos está invitando a tomar ese mismo camino y con ese mismo resultado. Y como cualquier camino es paso a paso, tiene que haber pasos y entre esos pasos va adquiriendo como más y más cosas, ¿no? Y entre esas es revelación. Entonces, digamos que si él no sabía cuándo iba a ser su regreso, digamos que eso fue en un punto de partida de algún momento, donde todavía no tenía esa información, igual como no tenía pues muchas cosas que sí obtuvo ya al final de ese camino, ya cuando regresó al Padre. Entonces vemos acá que eso de ser coronados, de sentarnos en el trono de Jesús, reinar con Él sobre naciones, esto no tiene nada que ver con la salvación eterna que Él nos dio por gracia, por su sacrificio. Esto tiene que ver con obediencia. ¿A qué? A las leyes y los mandamientos. Entonces, si me hago entender, una cosa es la salvación eterna, otra cosa es la posición que vamos a tener en el reino de Dios ya después de cuando su reino venga a la tierra, cuando ya pase todo lo que va a pasar en el Apocalipsis, cuando ya Él esté reinando sobre la tierra, ya habrá posiciones. Y depende de qué hicimos nosotros acá en la tierra, es lo que define qué posición vamos a tener en el reino de los cielos. Y Jesús nos está invitando a tener la máxima, esa máxima posición que es sentado a su lado en su trono, reinando con Él. Pero eso no es automático, no tiene que ver por el hecho que seas cristiano o cristiana, por el hecho que seas salvo. Eso no es automático. Leamos Mateo 5:19. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, sí, definitivamente socialismo ni en la tierra ni en el reino de los cielos. No va a ser igualdad para todos, no vamos a tener todos lo mismo. Depende. Dios está invitando a tenerlo todo, tener unos tesoros increíbles y tener autoridad y sentarse a su lado. Pero eso depende de qué hacemos en esta vida, en este mundo, según con sus leyes y sus mandamientos. Y para eso son las leyes y los mandamientos, para bendecirnos en ese tipo de cosas terrenales y para definir nuestra posición en su reino futuro cuando Él esté reinando en la tierra. Volvamos al tema que es en cuanto a la hora y el día sobre el regreso de Jesús. Note que él dice, tiene como una temática de que él viene, su venida va a ser como ladrón en la noche. Dice en 2 de Pedro 3, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. En Apocalipsis 3 resulta que esto de que él vendrá como ladrón en la noche no se está refiriendo para todos, sino para los que están en desobediencia. Mira lo que dice Apocalipsis 3. Yo conozco tus obras. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, eso de que Jesús va a venir como ladrón en la noche, eso es para los que están en desobediencia. Los que están en desobediencia, los que no están siguiendo sus mandamientos, sus obras, van a estar en tinieblas y no van a ver cuándo Jesús regrese y va a haber destrucción por ello. No va a ser condenación al infierno, pero sí va a ser una destrucción en varios sentidos. Aquí 1 Tesalonicenses 5 dice, pero acerca de los tiempos, aquí ya está hablando a los que son obedientes, aquí está hablando a los que siguen las leyes y los mandamientos y están en obediencia y en santidad. Vea lo que dice a este grupo de personas. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y todo esto nos trae a la parábola de las 10 vírgenes. Analicemos esta parábola de una forma técnica. Miremos que comienza con 10 vírgenes y todos estaban esperando al esposo. No eran 5 vírgenes ni 5 rameras, o 5 vírgenes y 5 rebeldes. Eran todas vírgenes, eran mujeres puras y eran mujeres que querían, estaban esperando al esposo y querían estar con él. Entonces, ellas como personas no eran el problema. ¿Cuál era el problema de esta situación? Eran algo externo a ellas. Eran sus lámparas. ¿Ok? Ahora, los que siguen mi canal saben que yo hablo de las leyes como algo aparte de la salvación en la cruz, de lo que hizo Jesús. Una cosa tiene que ver con lo externo, con nuestra relación en este mundo y cómo nos relacionamos con el mundo, las otras personas, con Dios, nuestros actos, nuestros comportamientos externos. Y otra cosa son las cosas espirituales, la fe, la mansedumbre, el amor y todas esas cosas internas. 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Entonces era este objeto externo, este era el problema. Y que vemos en otros lugares en la Biblia, muchas veces lámpara se compara como la ley, como los mandamientos, como esa parte donde debemos enfocar nuestras acciones, nuestras obras, lo externo de nosotros, comportamiento, acciones, obras. Vemos, por ejemplo, Salmos 119 que dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la palabra, los mandamientos, las leyes son lámpara. Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Los mandamientos, las leyes. Salmos 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces, esto de aquí, esta situación de de estas 5 vírgenes sin lámpara, estamos hablando de mujeres, personas quienes aman al Señor, quienes tienen un deseo por Él, quienes viven unas vidas puras que no se contaminan con el mundo ni con otros hombres, pero no estaban andando en sus leyes ni en sus mandamientos. Entonces Jesús sabe cuándo Él va a regresar y nosotros también podemos saberlo. No podemos saber tanto el día ni la hora exacta, pero sí, entre más estamos sincronizados con Él, entre más estamos practicando sus leyes y mandamientos, más podemos ir cerrando la ventana de ese momento cuando Él va a regresar y no dejar que Él venga como ladrón en la noche, sino que nosotros podamos verlo porque estamos en luz, estamos en el día y verlo, ver su regreso y ser recompensados por esto. Y es por eso que este año invito a que empiecen a tomar esas cosas más en serio, las leyes, los mandamientos. Entonces los invito, hermanos, que empecemos a practicar esas cosas, andar en los tiempos de Dios, en el calendario de Dios, en cuanto a sus días festivos, en cuanto a sus días sabáticos, y que se animen a empezar a practicar estos días festivos y hacer lo que manda hacer. Todo esto trata como de tiempos, ¿no? De estar pendiente de eventos futuros, y no trata de ser salvos, simplemente trata de estar como en sincronización con su reloj y el momento de estos eventos futuros. Bueno, espero que esto sea claro, sea entendible, y estaremos pendientes de los festivos este año. Cualquier pregunta, déjelo en la sección de comentarios y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Chao.